comenzar. Disculpa, Sí, Ginette. lo vi completo. Una pregunta. ¿Tú ya lo viste completo, Ginette? Sí, señora. Listo, súper. Gracias por adelantar. De todos modos, va a terminar estos 10 minutitos que nos quedan, o menos, realmente nos quedan acá como 5 minutos. Terminamos ese y pasamos a una segunda parte, ¿vale? María Alejandra Feo, cuéntame. Profe, ¿te acuerdas que yo te debía un mapa conceptual? Es que no me cargaba la foto hasta ahora. ¿Será que me la puedes cargar? Sí, todavía puedes hacer la entrega, ¿listo? Los que tienen pendientes pueden hacer la entrega. Yo voy a sacar consolidado académico para enviarle a sus papitos, así que si alguien tiene alguna actividad pendiente, mejor vaya realizándola antes de que envíe el consolidado, porque una vez envíe el consolidado, ya es citación fija de papitos. ¿Listo? Dime, Juan Esteban. Esa actividad del documento hay que enviar solo los apuntes que hemos tomado del video, ¿cierto? Sí, lo que habíamos copiado del video. Hoy vamos a seguir haciendo el mismo ejercicio, pero esta vez yo voy a ir acompañando las ideas principales en el tablero. ¿Listo? ¿Cuál es la idea? Continuar viendo el tema del video. Bueno, yo los hablo por acá. Continuar viendo el tema del video. Vamos a seguir tomando las ideas principales. Muchos de ustedes me sorprendieron esas ideas principales porque fueron así súper chiquiticas, como que pareciera que solo hubieran puesto atención los primeros 3 minutos. Aparecen en sus cuadernos lo primero de los 3 minutos, pero de ahí para allá no aparece nada. Entonces, como en aras de cuidarnos en salud y aprender a sacar estos resúmenes, yo los voy a acompañar en este proceso. ¿Qué quiere decir? Que las ideas que la profe tenga anotadas en el tablero deben aparecer también en sus cuadernos. ¿Listo? Vamos a hacer este ejercicio juntos. No se me preocupen, no se me estresen. Voy a ampliar la pantalla, apagar mi micrófono un poco para que se pueda escuchar. Voy a pasar aquí todo. También hay que subir evidencia de eso, profe. Sí, señorita. Vamos a continuar. Entonces, la idea es que ustedes estén trabajando ahí juiciositos y ya les diré en qué momento suben la evidencia. ¿Listo, Daniela? Gracias por preguntar. Lo que les digo, yo voy a ir tomando apuntes en el tablero en la medida que ustedes también van tomando apuntes en su cuaderno. Vamos a hacer el ejercicio juntos. Voy a darle play y voy a apagar mi micrófono. Personas pueden participar en la discusión científica. En discusiones científicas sobre energía tremenda. Se produce un aumento tremendo en la autoestima humana. En la Edad Media, la tasa de analfabetismo era superior al 90%. Los pocos que sabían leer y escribir eran casi exclusivamente hombres de la Iglesia. Eran ellos los que producían libros, que poseían y atesoraban. El trabajo de la vida de un copista, entre 10 y 15 libros. Esto los hace increíblemente valiosos. En ese momento, un libro costaba el equivalente a una granja. Por ejemplo, un hermoso códice, una Biblia, requiere el sacrificio de todo un rebaño de ovejas. Un libro puede comprarse gradualmente por un precio más barato. Eso significa que la lectura se democratiza. El conocimiento se vuelve accesible para cada vez más personas y, por lo tanto, cada vez más personas pueden participar en la discusión científica, en discusiones científicas sobre innovaciones. Esta es la única forma de explicar que Europa se convierta en el continente de la innovación, en mucha mayor medida que cualquier otro continente de la Tierra. Pero los hombres de la Iglesia no solo copian, sino que también cambian. De este modo falsifican las fuentes, dando su visión como la palabra de Dios. Esto les dio poder. Sin embargo, en el Renacimiento finalmente cae el monopolio del conocimiento, uno de los bastiones más importantes de la Iglesia. Surge un sentido de verdad y búsqueda de fuentes. Y esto, por supuesto, que se produce del acceso a las fuentes y se comienzan a analizar estas fuentes con los antiguos principios clásicos de la crítica de las fuentes. Y se atreven a hacer algo y ya no aceptar sencillamente las leyendas clásicas de la Iglesia. Maguncia, 1450. Su invento tal vez sea el más significativo en 1000 años, pero ni siquiera sabemos cómo era. Johannes Gutenberg, el impresor de libros de Maguncia. Su logro fue que combinó los ya conocidos procesos de reproducción e impresión en un sistema integral.
En esencia, es el instrumento de fundición a mano, con la ayuda del cual las letras de las imprentas podrían ser fundidas de forma individual, más rápida y más fina. En definitiva, la invención de la impresión tipográfica moderna. Y con ella, el nacimiento de la comunicación masiva. Ayer y hoy, el mismo principio. La gente multiplica la opinión. Con ello, cambió también el valor que las personas le daban a la información. En el Renacimiento, la palabra impresa valía más porque se leía por escrito. La imprenta de libros fue realmente de una importancia épica, y Gutenberg fue probablemente la única persona que dejó tras de sí las mayores consecuencias en la historia del mundo en 1000 años. La lectura se extiende cada vez más, y las grandes innovaciones científicas, la revolución religiosa, es decir, la reforma, no hubiese sido posible sin la imprenta. En los primeros 60 años después de la invención de la imprenta, aparecieron 400 ediciones bíblicas en lenguas vernáculas. Al mismo tiempo, aumentó el número de laicos que sabían leer y escribir. Cada vez más personas tenían ahora acceso directo e inmediato a los textos bíblicos, la palabra de Dios. El hombre del Renacimiento se siente cerca de Dios, se siente a sí mismo convirtiéndose en Dios. Eso no se habría podido decir en la Edad Media, se habría considerado una frase blasfema. Las personas invocan la Biblia y dicen, somos creaciones de Dios. Dios nos ha hecho a su imagen. Somos prácticamente pequeños dioses. Dios se acerca más al hombre en el Renacimiento de lo que alguna vez lo estuvo en la Edad Media. Sin embargo, no los libros, sino los volantes, fueron el negocio principal de las imprentas. Eran asequibles, costaban el salario de 2 o 3 horas de un obrero. Cualquiera podía imprimir volantes y así publicar su opinión, versos, dibujos. Dominaron 3 temas: sensaciones y milagros, instrucción religiosa y finalmente propaganda política y militar. Los volantes ilustrados también desarrollaron las primeras formas de caricatura, sirvieron como una llamada, opinión o advertencia. Comparables con las redes sociales de hoy, servían a una necesidad básica, la difusión masiva de su propia opinión. Son del Renacimiento los volantes, la literatura que se imprime muy rápidamente, que se imprime mañana en Nuremberg, se difunde muy rápidamente y pasado mañana llega a Zúrich. Y por lo tanto la información se vuelve mucho más rápida y también es más difícil de controlar. Ya no la puede detener una censura de la iglesia que diga lo que es correcto, porque el volante hace mucho ya ha sido distribuido. Es decir, uno comprende el enorme impulso del libre pensamiento del Renacimiento tan solo al observar los medios de comunicación, la historia impresa y en particular los volantes. La comunicación masiva genera un nuevo tipo de hombre: la estrella. Su creador es Giorgio Vasari, el mismo pintor y arquitecto, pero sobre todo biógrafo de los actores más deslumbrantes de su época, el artista. Quedó impresionado especialmente por Leonardo da Vinci. También retrató a Rafael o Miguel Ángel. Leonardo era poco convencional, un prodigio de la creatividad, muy dotado, extraño, con una vanidad que bordeaba lo grotesco, que no temía declarar su homosexualidad. Vasari fue el primero en acuñar el término Rinascita, renacimiento, y darle a sus artistas ese nimbo que los convirtió en estrellas, en lo más destacado de la sociedad. Yo espero que realmente estén poniendo atención y no estén por allá súper distraídos, porque veo gente absolutamente distraída. No correspondía con la vida real de ese tiempo. La mayoría de los artistas eran artesanos. Es lo que un gran número se consideraba a sí mismo y como los consideraban los demás. Pero Vasari construye al genio. Es decir, la idea es que ustedes también estén tomando apuntes en sus cuadernos de lo que yo estoy haciendo en el tablero. Fíjense que estoy tomando las ideas principales de lo que nos están diciendo. Les estoy enseñando con este ejercicio, a pesar de que yo no esté hablando, no esté cotorreando, les estoy contando, les estoy mostrando más bien cómo se puede hacer un resumen que de un video que se nos presenta.
pues para que puedan ir tomando los apuntes de una vez. Profe, ahí en la segunda idea, cerca de donde dice, ya no es, ¿eso es bastión o bastión? Bastión, con B. Okay. Bastión. Bastión es como cuando tú tienes algo que valoras muchísimo. Mi familia es mi bastión, ¿cierto? Un bastión de lucha. Entonces en Europa se convierte en el continente, el Renacimiento, el conocimiento ya no es bastión de la iglesia, sino que se populariza. Vamos a continuar. Al loco bizarro, que es superado por las ideas. Él construye una imagen del artista que hoy nos parece extrañamente familiar. Él construye al artista moderno. El pintor Holbein fue el primero en retratar a su familia. Los príncipes pintores Botticelli y Alberto Durero incluso se retrataron a sí mismos. El autorretrato se convirtió en la expresión de una nueva autoconfianza. Y finalmente, Rafael y Tiziano fueron los primeros pintores en firmar sus cuadros. Otro paso hacia la autocomprensión de una estrella. Los grandes del arte eran de pronto famosos en su mundo, algo impensable 100 años antes. Los titanes del Renacimiento, sobre todo Leonardo da Vinci y Miguel Ángel, fueron celebrados, cortejados y se les pagaba como a reyes. Además, alrededor del 1300, los sopladores de vidrio venecianos inventaron el espejo convexo, un invento subestimado, ya que en comparación con los espejos de la antigüedad, la variante veneciana proporcionaba una imagen prácticamente sin distorsiones y brillante. La mayoría de las personas de la Edad Media probablemente veían su rostro a lo sumo borroso como un reflejo en el agua. El espejo de cristal les permitió a los seres humanos por primera vez verse bien a sí mismos. Quizás por eso el hombre del Renacimiento sea más consciente de sí mismo que el hombre de la Edad Media. La confianza en sí mismo y el orgullo por los propios logros ya no eran pecaminosos y la humildad ya no era moderna. El hombre que levanta la cabeza, que marcha erguido y que está dotado por Dios de esta marcha erguida, que emplea su intelecto como un don especial de Dios, esos son los nuevos valores. Y por supuesto que la humildad sigue desempeñando un papel. Sin embargo, está por detrás de la idea de que podemos lograr algo y que Dios quiere que podamos y que lo hagamos. Pero, ¿cuál es el secreto de los titanes del Renacimiento? ¿Tuvieron una fórmula mágica para su creatividad? En cualquier caso, su brillantez llega hasta nuestros tiempos. Profe, Dime. en la segunda idea después de donde dice los libros, ¿qué sigue después? Es que no lo entiendo. De los libros, dice, la tercera, ¿sí? 1450, reproducción e impresión, invención de la tipografía impresa. La comunicación y la palabra impresa nacieron. Los libros reproducen el conocimiento. Quieren ponerle ampliamente. Ay, bueno, el conocimiento, dejémoslo hasta ahí. ¿Sí era ahí donde me estabas preguntando? Sí, profe, gracias. Listo. Muy bien, vamos a continuar entonces con el otro video. Ya está también subido, ustedes ya lo tienen. Donde dice material. ¿Listo? Voy a detener acá un momentito. Me dejo salir de acá. Sí, eso hay que copiar lo que son los apuntes, Kevin. Porque es que la vez pasada les dejé a ustedes hacer los apuntes solitos y me entregaron unas cosas. Entonces yo dije, no, porque sería, de pronto no les expliqué bien. Entonces hoy les estoy acompañando. Ya la próxima espero que hagan el mismo ejercicio. Miren, cada una de las ideas, lo que hacemos, de lo que nos dicen allá, lo intentamos reducir y escribirlo en una sola frase, en una sola expresión, que sea corta, contundente y nos permita tener la información que necesitamos. ¿Listo? ¿Lo vas a enviar al grupo? ¿No me puedo mandar una foto de grupo?
Listo, sí, ya se los voy a enviar al grupo, ¿vale? Ya se los envío de una vez para que lo tengan ahí, e incluso también lo subo provisionalmente el tablero al Classroom. Permítanme. Vamos a ponerle la fecha del día de hoy para que nos pase. Hoy es 4 de agosto ya, por Dios. Va volando este mes también. Listo, esta es la continuidad de lo que estuvimos desarrollando la clase anterior. Permítanme que esto está como cochinito acá. Esto lo estoy subiendo. Séptimo A. Listo, linduras. Ya está entonces ahí también. En séptimo, voy a subirlo a Classroom. Lo voy a compartir ahí rápidamente en general, pero yo ahorita les dejo la actividad para no demorarme tanto. Listo, voy a irle dando play a la siguiente. Voy a publicarla así en el tablón. O sea, no lo voy a dejar como tarea ni nada, sino en el tablón. Listo. Vamos a ver entonces la segunda parte de nuestro documental. Listo, voy a apagar el micrófono, voy a borrar aquí un poquitito para poder tener mejor tablero. ¿Listo? En el Renacimiento, el ser humano empezó a orientarse por el tiempo. En 1510, el mecánico de precisión Peter Henlein inventó el reloj de bolsillo. Este se convirtió en un instrumento poderoso. Los comerciantes ganaron fortunas con él y ayudó a los marineros durante la navegación. Anteriormente había sido descubierta América y el mundo conocido se triplicó. Los hombres comenzaron a entender la Tierra y surgió un imperio en el que el sol nunca se ponía. Todo esto el hombre debe agradecérselo al tiempo portátil. Ahora los eruditos podían medir y calcular el curso de las estrellas. Descubrieron la mecánica de los planetas y finalmente desplazaron el Sol al centro de su sistema. Fue un lanzamiento a las estrellas, al menos mentalmente. La invención del reloj de bolsillo se convierte en el turbocompresor de la historia. Florencia, 1504. Leonardo da Vinci fue el protagonista de una época conocida como el Renacimiento, en la que se crearía la pintura más famosa de todos los tiempos. La Mona Lisa. La misteriosa belleza con una sonrisa inimitable.
presumiblemente el retrato de la florentina Lisa del Giocondo, esposa de un comerciante florentino de telas y seda. Se dice que Leonardo durante años no había completado la pintura. El artista Da Vinci reñía siempre con sus obras, nunca estaba satisfecho con ellas y siempre intentaba mejorarlas. El Papa León X dijo sobre Leonardo: "Este hombre nunca terminará nada". Se equivocaría. Leonardo polarizaba. Fue descrito como presumido, como exageradamente vanidoso, un narcisista que no ocultaba su homosexualidad, en una época en que los homosexuales eran castigados con la muerte en la hoguera. Leonardo da Vinci es considerado el mayor genio universal de todos los tiempos. La estrella del Renacimiento fue mucho más que solo un artista. Fue arquitecto, anatomista, escultor. Leonardo polarizaba. Fue descrito como presumido, como exageradamente vanidoso, un narcisista que no ocultaba su homosexualidad, en una época en que los homosexuales eran castigados con la muerte en la hoguera. Leonardo da Vinci es considerado el mayor genio universal de todos los tiempos. La estrella del Renacimiento fue mucho más que solo un artista. Fue arquitecto, anatomista, escultor, inconformista, matemático, inventor y artista. Sin embargo, para el genial creador de la Mona Lisa, tal vez la pintura fue tan solo un mal necesario. Solo 15 pinturas se atribuyen hoy en día a Leonardo da Vinci. La mayoría se perdió porque siempre experimentaba con nuevas combinaciones de colores, muchas de las cuales se descomponían con el tiempo. Inventar estaba para él en primer lugar, antes que pintar. Tal vez Leonardo, en lo que respecta a su deseo más íntimo, era un buscador, un investigador, que siempre estaba interesado en nuevos secretos, como un pintor que, con esmero, pincelada por pincelada, hubiese querido mantener su oficio día tras día. Sabemos bien que durante días solo hacía una pequeña corrección en el lienzo, que no está constantemente frente al lienzo. Eso ya podemos imaginarlo. Y puede ser que solo pintara para ganarse la vida. Sus cuadros no eran muy demandados. Estaban extraordinariamente bien ejecutados, algunos, al menos los pocos que fueron completados y conservados. Puede ser que con arte se ganara el pan para el día a día, para tener la libertad de continuar su investigación científica. En el siglo XV, en Italia se libraban numerosas pequeñas guerras. En 1405, Venecia venció a Padua. Florencia conquistó Pisa. Los napolitanos arremetieron contra Roma en 1413. En 1440, Florencia se enfrentó a Nápoles y Venecia. Las ciudades italianas tenían un apetito insaciable unas por otras. Sin embargo, sus eternas luchas estimularon el progreso. La guerra como promotora de las artes. La guerra no solo tuvo efectos negativos en el Renacimiento. Aseguró poner en movimiento los enormes flujos de capital.
Son los condottieri, los empresarios bélicos, los que a menudo están asentados en sus pequeños centros y luchan las guerras de los poderosos por bastante dinero, es decir, dinero de Florencia, de Milán, de Nápoles, de Roma, de Venecia a la provincia. Y cuando viajamos a Italia y disfrutamos de la diversidad de estas pequeñas ciudades, entonces tenemos una idea de lo que significó entonces hacer oro a partir de la guerra, del hierro y arte a partir de ese oro. Milán, 1485. El empleador de Leonardo era Ludovico Sforza, que gobernaba esta ciudad-estado. En su carta de presentación a Ludovico, Da Vinci se alaba como diseñador de armas y técnico militar. Que también tenía conocimientos como pintor y escultor, lo mencionó recién al final. Ludovico se estaba preparando para la guerra, tenía grandes planes de expansión. Por lo tanto, Leonardo construyó armas de alta tecnología para los Sforza. Inspirado en la antigüedad, combinó la idea de un carro cerrado de combate con el caparazón de tortuga de los legionarios. Un vehículo blindado con una enorme potencia de fuego. Sin embargo, la realización fracasó en la propulsión. El vehículo era demasiado. La máquina de vapor aún no se había inventado. El Codex Atlanticus comprende más de 1000 páginas con bocetos del genio universal. Diseñó el Perpetuum mobile, el móvil perpetuo, cajas de cambios y vehículos propulsados por resortes, como el reloj de bolsillo de Henlein. Sin embargo, muchas de sus ideas aún son desconcertantes. Algunos ven en sus engranajes una calculadora. Para sus adversarios, esta interpretación va demasiado lejos. En el Renacimiento todavía no había posibilidad de realizar engranajes mecánicos. Leonardo lo sabía, así que se elevó a un nivel teórico de planificación. Eso era algo nuevo. La preferencia de Leonardo por la mecánica correspondía al espíritu de la época, porque muchas personas multifacéticas como él buscaban los motores que ponían en movimiento al hombre, a la Tierra, al universo. Los mecanismos del reloj eran mecánicamente lo más complejo que tenía para ofrecer la época de Leonardo. Alrededor de 1505, Peter Henlein inventó un reloj portátil. El nuevo hombre ahora andaba con el tiempo como si éste le perteneciera. Sin embargo, ¿quién ganaba dinero con el tiempo? Porque el que prestaba dinero a tiempo y cobraba intereses cometía un pecado mortal. El tiempo solo le pertenecía a Dios. La prohibición de cobrar intereses está en la Biblia y es una de las prohibiciones bíblicas más importantes. Casi tan importante como la prohibición de matar a otra persona. Es por esto que uno tiene la idea básica de que el tiempo le pertenece a Dios y que, como ser humano, uno no puede tener ninguna ganancia. A fines de la Edad Media y el Renacimiento, la economía desempeña un papel muy importante. En la economía, el dinero debe hacerse disponible. Y el hacer disponible dinero y tiempo, una ventaja que debe pagarse en su valor monetario, esto llevó a que haya cada vez más procedimientos para anular efectivamente la prohibición de los intereses. Los decretos imperiales del siglo XVI ahora también permitían a los inversionistas cristianos cobrar intereses sobre el dinero prestado. El importe se limitó al 5%. Hasta entonces, el negocio de los préstamos estaba solo en manos de los prestamistas judíos. Ahora esto cambiaba. Martín Lutero, por ejemplo, criticaba esta práctica. El reformador suizo Juan Calvino, por otro lado, tuvo una opinión muy diferente. Juan Calvino partió del concepto de que en mi éxito económico puedo ver si estoy predestinado para la salvación o para el juicio. Esto llevó a que las personas no esperaron ocasionalmente ver si habían sido elegidas, sino que trabajaban tremendamente. El gran sociólogo Max Weber dijo que el calvinismo es el padre del capitalismo. Pero sabemos que otros
los movimientos religiosos de esa época hicieron mucho por la economía. Son las fuerzas generales las que conducen a un tremendo impulso y a los grandes desarrollos técnicos. La ciudad de Zúrich ya estableció oficinas de cambio oficiales alrededor de 1419. Los cambistas eran en su mayoría orfebres o acuñadores de monedas, porque tenían que ser capaces de dictaminar el valor de las monedas. Cambiaban divisas, pero también otorgaban préstamos. La Suiza calvinista se convirtió en pionera de la banca y de la prosperidad como señal de benevolencia divina. Fue el comienzo de una historia de éxito. La medición del tiempo hasta el día de hoy está inseparablemente vinculada a la exploración del cielo. En el Renacimiento, el hombre dejó en sus pensamientos el estrecho mundo y se lanzó a las estrellas. Muchos relojes medievales eran relojes astronómicos, ya que para una medición exacta del tiempo es el requisito básico para el estudio del movimiento del Sol, la Luna y los planetas. Marca el comienzo de una era en la que los eruditos, por primera vez, proclamaron valientemente que la visión del mundo estaba equivocada. El Sol no gira alrededor de la Tierra y el planeta humano no es el centro del mundo. Frauenburg, alrededor de 1540. El canónigo Nicolás Copérnico, un alto funcionario del gobierno y un genio universal. Era médico, graduado en Derecho, matemático, pero también un economista que había escrito un trabajo muy notorio sobre la teoría monetaria. Sin embargo, su pasión personal era la astronomía. Sus observaciones y cálculos astronómicos contradecían el modelo generalmente aceptado del antiguo erudito Claudio Ptolomeo, a saber que la Tierra se encontraba en el centro del sistema solar. Esta visión geocéntrica del mundo enseñaba también a la Iglesia. Copérnico veía el Sol en el centro del sistema, y aunque trabajó durante 30 años en su modelo, no lo publica. Amigos y confidentes, incluidos altos clérigos, trataron de persuadirlo para que publicara su trabajo, sin éxito. De hecho, Copérnico tenía miedo de publicar su tesis porque temía hacer el ridículo. La gente educada ya sabía que la Tierra no era un disco, sino que era una esfera, pero solo con la cosmovisión de Copérnico. La esfera tiene un movimiento, gira alrededor de su propio eje y a gran velocidad alrededor del Sol. La gente pensó que eso traería consecuencias que no podríamos controlar. A la Tierra la golpearía un fuerte viento en contra y las cosas tendrían que caer oblicuamente. A esto se le sumaría el aspecto teológico. Martín Lutero le reprochó a Copérnico que ya estaría escrito en la Biblia que el Sol gira alrededor de la Tierra. Y eso hizo que Copérnico temiera siquiera publicar su tesis. Lutero lo llamó loco. El modelo de Copérnico no fue descartado tanto por herético, sino por producto de la imaginación. Recién 70 años después de su muerte, las observaciones de Galileo Galilei proporcionaron argumentos convincentes. La prueba física, sin embargo, se deberían esperar otros 300 años. Nicolás Copérnico proporcionó el modelo astronómico básico de nuestro sistema solar y refutó el antiguo erudito Ptolomeo. Tan solo eso ya fue revolucionario. La Tierra fue sacada del centro del mundo y clasificada como un simple planeta que orbita alrededor del Sol junto a otros. Copérnico reconoció que la impresión de que las estrellas se movían en el cielo se debía a la rotación de la Tierra alrededor de sí misma. Todas las órbitas rodean al Sol, por lo que el centro real del mundo tenía que estar cerca del Sol. Apenas hay un descubrimiento que tenga tanto significado para nuestro presente. El lanzamiento a las estrellas comenzó hace 500 años en la habitación de un erudito. Sin Copérnico, sin los viajes espaciales, sin la
Listo, bellezas. Vamos a dejar hasta ahí los apuntes que hemos tomado. La idea es que continuemos en nuestra siguiente sesión. Realmente ya nos queda muy poco para ir terminando de nutrir estas ideas. Voy a publicarles también y ya les voy a dejar en el grupo para que por favor suban la evidencia de los apuntes del día de hoy. Les voy a dar tiempo hasta 10:30, pero Dime. hasta las 10:30. O más, yo creo que puede ser hasta la siguiente clase. ¿Qué les parece si la siguiente clase terminamos de tomar todos los apuntes y la siguiente clase Para subir todo una vez. para subir todo de una vez? Las clases. Sí, señorita, eso vamos a hacer entonces, ¿listo? Jovencitos y jovencitas, cuídense mucho, que estén muy bien. Les voy a dejar ya el tablero acá, ¿listo? Igual, Chao, profe. Chao, que estén muy bien. Chao, profe. Adiósito. Chao, profe. Profe, suba la imagen al WhatsApp, por favor. Sí, ya estoy subiendo las fotos. En el donde dice material, lo subí. Y ya al grupo también. Documental El Renacimiento se llama. Y ahí tienen el video y tienen los dos tableros. Chao, profe. Bueno, chao Daniela. Yo le subo también aquí. Chao, profe. Chao, cuídense mucho, por favor. Nos falta el segundo tablero. Chao, profe, que Dios la bendiga. Amén. También que Dios les bendiga a ustedes. Cuídense mucho, porfitas. Chao. Voy a detener la grabación.